glorioso, iglesia. Qué glorioso es nuestro Dios. En estos 2 fines de semana hemos visto la mano poderosa de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto milagros de Dios. Dios nos está sorprendiendo. Dios nos está asombrando. Yo puedo sentir que es un tiempo donde el poder de Dios se está manifestando a nuestras vidas. Pero qué importante es que hablemos un poco de la fe en esta noche. ¿En dónde está sustentada tu fe? Muchas veces lo tomamos como algo abstracto, algo que el mundo también lo experimenta sin conocimiento, ignorando, ponen su fe. Fíjense que la gente necesita creer, la gente necesita confiar y pone su confianza en lo primero que le presentan, santos, vírgenes, sin conocimiento. Y nosotros, los hijos de Dios, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene sustento y nuestra fe tiene un comienzo y tiene un crecimiento. Por eso el Señor dijo, Pablo en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Evangelio, en su palabra, porque dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Fíjate vos, tiene que ver con la esencia de nuestra fe, con el comienzo de nuestra fe, con el perfeccionamiento de nuestra fe. Fíjate que la palabra dice en Hebreos 11:1 que la fe es la seguridad de lo que espero. La fe es la certeza de lo que espero. Que en otras versiones dice es la sustancia de lo que espero. ¿Qué significa sustancia? Algo tangible, la realidad, lo que yo puedo ver. Ahí está, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad de lo que espero. En otras versiones dice es la sustancia de lo que espero. Sustancia tiene que ver con algo tangible, con algo real. Entonces, fíjese que nuestra fe tiene que estar sustentada en la realidad de Dios, en su palabra. Amén. Yo podía ver que cuando vino el Señor Jesús a la tierra, Él tenía poder, tenía autoridad para hacer milagros. En Él estaba el Verbo. Escuchá bien. En Él estaba el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El que habita significa. El eterno. El Dios eterno. El Cristo, el que creó con Dios todo. Fíjate bien, anda oyendo bien esto. El Verbo es el que estaba con Dios al principio de todo. Antes de que este mundo existiera, antes que todo fuera creado. La palabra dice en Juan 1, fíjate que ahí estaban diciendo, en el principio estaba el Verbo. El Verbo era Dios, estaba con Dios, estaba en la creación. Todo fue creado por Él, dice la palabra. Sin Él nada podía haber sido hecho.
el Verbo, el Eterno. Y dice la palabra en Juan 1:14 que el Verbo, o sea, el Dios eterno, la imagen del Padre, se encarnó en Jesús y habitó entre nosotros, dijo Juan. ¿Me va siguiendo? Mira lo que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo podía ver que el Verbo encarnó en Jesús. Jesús era hombre, pero también era Dios, un Dios de poder, un Dios en donde en Jesús habitaba la esencia del Padre, la esencia divina, la sustancia divina, la imagen del Dios vivo, es decir, el carácter de Dios, el poder de Dios. Fíjate que en Jesús era alguien muy poderoso. Alguien muy poderoso, él tenía mucho poder. Inclusive, fíjate que cuando lo vienen a buscar, yo podía ver dos momentos. Uno, cuando lo vienen a buscar, que lo quieren defender sus discípulos, dice la palabra, y que él le dice a sus discípulos: bajen la espada, porque yo, si quiero, puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles para que me saquen de acá, o para que me ayuden, o para que me auxilien. Fíjate el poder que él tenía. Era un poder sobrenatural, un poder no de esta tierra. Por otro lado, yo podía ver que cuando a Jesús lo tienta el diablo, dice que en un momento el diablo le dice: ¿por qué no te echas abajo? ¿Por qué no te tiras? ¿Usted vio esa palabra? ¿Por qué no te tiras abajo? Total, ángeles te van a socorrer. ¿Usted por qué piensa que le dijo eso? Porque sabía el diablo el poder que había en él. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque no era el momento de mostrar a ese Verbo, a ese Cristo glorificado, a ese Cristo que venció, el Verbo, el Cristo que venció. Sígame. Él vino, dice la palabra, manso y humilde. Manso y humilde. Él, dice la palabra, no abrió su boca. En él, en ese momento, no estaba demostrar quién era. Es más, dice la palabra que él no escatimó ni se aferró el ser igual a Dios. Usted va recordando esas palabras. No escatimó ni se aferró, al contrario, él tomó la forma de siervo humilde. Qué tremendo esto, iglesia. Él tomó la forma de siervo. ¿Por qué? Porque ese era el plan salvador. Bajar la cabeza, no abrir su boca, cuando él tenía el poder de que miriadas de ángeles lo ayudaran. La autoridad que él tenía. Entonces, fíjese qué tremendo, porque en esa condición, dice la palabra, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Claro, no pueden entender que alguien derrotado, alguien ensangrentado, alguien burlado, sea el Salvador del mundo. Pero también puedo entender que en esa condición Él sembró la semilla. Él vino a sembrar la palabra. Y también dice la palabra que
Él vino a sembrar esa semilla, a sembrar al Verbo, al Cristo eterno, al Todopoderoso en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Me va siguiendo? Pero también dice la palabra que esa semilla podía caer en diferentes tierras. La primera dice que es junto al camino. Y prácticamente no la pisotearon a esa palabra, a esa siembra, al Verbo. ¿Por qué? Porque no la entendieron, porque la rechazaron. Pero no pisotearon a Jesús, pisotearon al Verbo, a la esencia divina, al Cristo Todopoderoso. El Verbo es el glorificado. El que se siembra en tu corazón es el glorificado. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19:13. Ahí habla del Verbo. A mí me impactó esto, iglesia, porque el Verbo tiene que ver con el Dios eterno, con el Dios que ha venido a juzgar a las naciones, a juzgar a la casa de Dios y también a establecer el tiempo favorable de Dios. Mira lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si seguimos, mira lo que dice. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos al Verbo de Dios. El Verbo fue el encarnado en Jesús, pero también entró en nosotros. Y después dice, mira, de su boca sale espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios del Todopoderoso. Qué fuerte, iglesia. Dice en Isaías 63 creo 3, el profeta Isaías ya venía hablando de esta faceta, en la que él venía con dos facetas. Una, para establecer el año favorable, el tiempo favorable para los hijos de Dios, pero también el juicio para los que pisotearan el Verbo, para los que pisotearan a ese Dios eterno, a ese glorificado, al que está en ti, al Todopoderoso que está en ti, a la palabra viva que está en ti. No la pisotees, no la menosprecies, porque el Verbo ha salido y va a regir. Y está haciendo juicio a las naciones. Y ese juicio ya ha comenzado. Y también en su iglesia. Porque dice la palabra, si usted ve que la siembra que se hace en algunos cae junto al camino, entonces pisotean al Verbo. No me interesa, no me sirve. Esos van a ser juzgados, iglesia. Por eso, cuán glorioso es entender quién está dentro nuestro. ¿Quién es el que habita? ¿Sabes que el Verbo es el que habita, el que mora, el que quiere habitar en los corazones? El Verbo es el que habitó en Jesús.
el que caminó con Jesús. Dice la palabra que caminó con los discípulos. Dice Juan, el Verbo se encarnó en él y habitó entre nosotros. Él hoy habita entre nosotros, pero no el manso y humilde, el que estaba sentado en un pollino, el que todos se burlaban, o el que los muchachos, como veíamos con la alabanza, empezaban a declarar: Hosana al Altísimo, sálvanos, Señor, sálvanos, tú eres ese Salvador. Nosotros no te vemos como el Salvador en este momento, pero sí nuestros ojos espirituales te ven como el Redentor, el que nos va a librar, el que nos va a limpiar de pecados, el que va a sanar nuestras enfermedades. Ellos hablaban fe, cantaban fe. ¿Se entiende la fe? Ellos veían a un hombre manso, humilde. Pero también había una profecía que dice: regocíjate, Sión, hija de Jerusalén, porque tu Redentor, tu Salvador ha venido. ¿Quiénes se regocijaron en ese momento? Los discípulos, los que los seguían, los que oían al Verbo, al Cristo, a la palabra eterna, a la palabra que crea, a la palabra poderosa que es capaz de transformar una vida, una herencia, multitudes. ¡Aleluya! Ese está en ti. Ese está en ti. El Dios Todopoderoso. Job, mi amada, decía, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, que se levantará del polvo, de las cenizas. ¿Lo tenemos ahí? Yo sé que mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo. Y seguimos. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¡Wow, mi amado! Había perdido todo. Y estaba declarando: yo sé que mi Redentor vive. Lo único que le había quedado era la fe. La convicción que solo el Verbo, el Cristo, en ti te puede confesar y declarar. Él había perdido familia, él había perdido todos sus hijos, él había perdido toda su economía, había perdido el oro y la plata. Pero lo único que no había perdido era la fe, porque él dijo: yo sé. ¿Y quién puede decir yo sé? El que tiene al gran yo soy. Al único creador de todo, ese está dentro de ti. El que crea, el que salva, el que limpia, el que perdona. Iglesia, ¿realmente entendemos quiénes somos? ¿Realmente entendemos? Job, lo único que le había quedado era la fe. Esa fe más preciada que el oro y la plata. Pero esa fe es la que le devolvió el oro y la plata, y que le multiplicó los hijos, le multiplicó la herencia y fue más próspero que la primera vez. ¡Wow! Qué difícil se pone. Qué difícil se pone, iglesia. Porque eso es lo que espera Dios.
tu fe. Él no vio su circunstancia. Él no vio que tenía nada. No tenía nada. Con todas esas pérdidas, con su enfermedad que era como una lepra, que sangre salía de sus heridas, olor a podrido. Su esposa lo había dejado, sus amigos lo habían dejado. Lo único que le quedaba era la fe. Pero esta era una fe verdadera. Esta era una fe genuina. Esta es la fe de los hijos de Dios. Esta es la fe de aquellos que tienen al Verbo en su corazón y que buscan conocerlo, buscan aprender, buscan apegarse a su palabra, a su conocimiento. Fíjate que en otro lado dice Job 9:33, escucha. Qué fuerte, iglesia, esto, ¿no? Porque vos pensaste que íbamos a hablar, bueno, Dios sana, Dios limpia, vení a buscar tu milagro. Pero realmente Dios lo que quiere es enseñarnos quién es Él y que no lo pisoteemos. Porque la palabra habla, los que pecaron deliberadamente pisotearon la sangre, pisotearon el nombre, pisotearon al Verbo. Y ya no hay más salvación, dice la palabra. Mira lo que dice Job. No haya entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Sabes qué estaba diciendo él? Árbitro. ¿Sabes qué? El árbitro en una pelea, como vieron, como hicieron los hermanos, no vi al árbitro en la pelea. Vi a Goliat y vi a David, pero no sé cuál era el árbitro. Me parece que no había árbitro, ¿no? ¿Damián era el árbitro o el que dirigía? Bueno, sí, amén. Amén, faltó el árbitro, me parece. Me parece, ¿sabes quién es el árbitro? El Redentor, el que nos rescata, el que nos liberta. Porque aún en la pelea, cuando el diablo te está aplastando, cuando el diablo te está tirando, cuando el diablo te está queriendo ganar, el árbitro dice: ¡basta! Yo soy el que paga el precio. Ese es tu Redentor. Ese es el verdadero árbitro. Redención eterna, dice que Él nos trajo. El Verbo, el que entró a los cielos de los cielos, al lugar santísimo con sangre para redención eterna. Esa es tu galardón, redención eterna. Para siempre vamos a ser rescatados. Para siempre. Aún en los peores momentos, aún en los peores desiertos, perdiste familia, perdiste casa, pero el Redentor vive y ese Redentor ha venido para rescatarnos. Aleluya. Pero a veces viene la prueba, nos debilitamos, dudamos, nos quejamos. Y el lenguaje de Dios es la fe, no la queja, no la duda. El lenguaje de Dios es fe. Él sabe tu problema. Él conoce tu debilidad. Pero lo que Él busca es fe, porque esos agradan al corazón de Dios. Eso moviliza el corazón de Dios. Fe es movimiento, fe es acción, fe es ejecución, es trabajo. Por algo el Señor dijo en una palabra: no sean oidores, sean hacedores. Fíjate que Moisés
Si algo podemos ver de la fe en movimiento, primero que la fe en movimiento tiene que ver, fíjate que la versión en el Nuevo Testamento dice la seguridad de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Porque sí, el Hijo de Dios no vive de esta realidad, no vive de la realidad que está todo mal, que tus hijos están mal, que tu familia está mal. La realidad del Hijo de Dios es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Lo que Él ha dicho se cumple, lo que Él ha dicho se cumple. Dice su palabra, no hay estéril en su pueblo. Si Él lo dijo, así se hará. Si Él lo dijo, así se hará. Pero eso es lo que vos tenés que proclamar, fe. Pero nosotros estamos, ay, pero no sé, pero será para mí, no será. Dios no miente. Dios cumple su palabra, sus promesas. Dice la palabra, Romanos 4:19. Vamos viendo diferentes ejemplos. Dice la palabra, muy poco entrenado con esto del Eastward, más rápido. Dice, mira, Abraham recibió una promesa. Abraham recibió una promesa y él se sustentaba con esa promesa, no con lo que veía, su cuerpo casi muerto. Mira lo que dice, y sin debilitarse en la fe. No podemos debilitarnos en la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe está aquí adentro. Y si el verbo está aquí adentro, el Cristo que resucitó, tu Redentor, si tu Redentor, el que está vivo, está dentro de ti, Él es el que rescata, Él es el que nos cumple sus promesas. Aleluya. Oh, iglesia, yo estoy temblando, pero este poder que hay en su palabra es lo que nosotros tenemos que decir. Papito, yo te ruego, dame entendimiento, porque yo quiero entender. Mi oración siempre era, papito, yo quiero entender tu cruz, quiero entender tu sacrificio, quiero apegarme a tu cruz. Esto es de desesperados y de necesitados. De orgullosos no. La palabra dice, el orgulloso en su corazón no es recto, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué lado estás? Esto es de los necesitados. ¿Sabes por qué esas 43 mujeres vieron la gloria de Dios? Porque todas las que pasaron dijeron, quiero reconciliarme con Él, quiero agradarle a Él. Necesitadas. Y de los necesitados es el reino de Dios y su justicia. De los necesitados y de los obedientes. Ahí se pudrió todo. Que eso después lo vamos a ver. De los obedientes. Pero eso después lo vamos a ver. Entonces dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues puesto que tenía como 100 años. Oh Señor, 100 años vamos a tener nosotros y vamos a seguir saltando. Amén, diga usted. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate esto, acá nomás, él no se debilitó, él esperó la promesa. El lenguaje de su cuerpo, porque el cuerpo tiene lenguaje. Ay, me duele, ay, estoy enferma, ay, esto me parece que me viene un cáncer, ay, me parece que me voy a enfermar, ay, me parece que tengo algo adentro. Ese es el lenguaje del cuerpo, en realidad el lenguaje del alma. El lenguaje nuestro.
A veces yo le digo a algunos, pero pará, deja de estar tomando tanta pastilla y orá y declará y ponerle fe. El virus está muerto, el virus está muerto. Yo soy sana, el virus ya murió, porque por las llagas de Cristo soy sana, por las llagas de Cristo soy sana. Él lo ha dicho, Él lo hace, Él lo ha dicho, Él lo hará. Pero yo debo creer y no ocuparme del lenguaje de mi cuerpo. Hoy la pata me duele, hoy la pata está dura, hoy no voy a poder predicar. Pero en el nombre de Jesús esta pata se tiene que sujetar a Cristo. ¡Aleluya! Y ya puedo danzar y todo porque no la voy a oír. ¿Se va entendiendo, iglesia? Está en nosotros. Si realmente hablamos fe o si realmente nos quejamos. Ese no es el lenguaje de la fe. Ahora te voy a mostrar otro ejemplo, pero sigamos acá. Y lo tremendo es que vamos llenando nuestro corazón de amargura, de queja, de enojo, y cuando nos queremos dar cuenta, hemos contristado el espíritu, la fe para creer y realmente entramos como Ana, una mujer testaruda, caprichosa, amargada porque veía la realidad y no la promesa. Orgullosa porque la promesa era un varón que iba a cambiar naciones, generaciones. Sin embargo, ella vivía mirando a Penina que se burlaba y que hablaba de los hijos y que hablaba de los hijos. Entonces ella lo que hacía era llenarse de amargura, llenarse de injusticia, llenarse de tristeza y solo lloraba y no comía y no oía palabra. Entonces la fe estaba muerta. Porque la fe viene por comer, 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 comer. El pan que da vida, el pan que activa la fe, el pan que tiene el poder para hacer milagros. Ese es el pan que estás comiendo. Ese es el pan que te da poder. El verbo, la palabra, el Cristo, su revelación. Está dentro de ti, llenando tu vida. Y no viviendo la realidad de esta tierra, sino la realidad de su palabra. Soy bendito, soy próspero, seré multiplicado, mi herencia será bendita, mis hijos serán benditos, mis hijos serán siervos. ¡Santo! Qué fuerte, iglesia, qué fuerte. ¿Cuánto cuesta movernos de esa manera? Esto no quiere decir de que los malos administradores o los que han manejado mal las cosas o han hecho mal las cosas hablen fe, sino primero arrepentimiento. Primero arrepentimiento. Porque el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio de poder, el evangelio que predican los ministros, el evangelio que predicó Pablo, que dijo es poder de Dios para los salvos, poder de Dios para los salvos. Ese poder es para nosotros. Poder para alcanzar las promesas de Dios. Poder para alcanzar los sueños de Dios. Poder para hacer su voluntad. ¿Y cómo sigue? Mirá. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Qué fuerte esto. O sea, que el espacio entre la promesa y el cumplimiento
Gloria a Dios, alabanza a Dios. Gracias, Señor. Alabanza a Él. Porque la alabanza es el puente entre la promesa y el cumplimiento. La alabanza a Dios es declarar: Señor, yo creo en tu promesa y no dejaré de alabarte hasta que vea la promesa cumplida. ¡Aleluya! Oh, hay que practicar esto. Hay que practicar esto. Y para terminar, fíjate que la fe que produce resultados, es la fe obediente. La fe obediente. En el hebreo hay una palabra que dice emuná. Significa fe en hebreo. Emuná. Fe en hebreo. ¿Y sabes qué significa? Estar bajo. Fe obediente. Sujeción. Obediencia. ¿A quién? Bueno, fíjate esto. El Señor Jesús, cuando Él caminó en la tierra, Él iba con el Verbo. El Verbo estaba en Él y tenía poder de Dios, el poder divino, lo sobrenatural, la esencia divina de Dios, el carácter de Cristo iba con Él. Así nosotros caminamos, así nosotros andamos con ese poder para los que creen. Y dice la palabra que venía un leproso, y le decía: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él lo tocaba y le decía: sí quiero, sé limpio. Automáticamente la lepra se le quitaba. Ahora yo digo, ¿qué pasó? ¿Ese poder fue del tiempo de Jesús? No, mi amado. Es que la iglesia no cree. Es que la iglesia no come. Y en base a lo que come, hace. No hace conforme a lo que come, a lo que aprende, a lo que se predica, sino hace conforme a su alma. Y muchos administran sus cosas conforme a su alma y no conforme al conocimiento de la palabra. La palabra dice: si somos buenos administradores aquí en la tierra, vamos a ser administradores de las cosas celestiales. Pero si no sabemos administrar aquí en la tierra, ¿cómo vamos a recibir lo celestial? Entonces, el Señor Jesús, nosotros podíamos ver, y quiero que en este tiempo, si quieres esa fe, empieces a leer los evangelios de día, de noche. Los nuevos, los que han entrado, los que realmente han dicho: soy necesitado, quiero aprender, quiero conocer al Verbo, quiero conocer al resucitado, quiero conocer al Goel, a ese pariente cercano, al que me rescató, quiero conocerlo. Humildes, necesitados. De ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor. De los que buscan agradarle, creyendo en su promesa, en su palabra y haciendo, no solamente creyendo, sino haciendo lo que dice su palabra. Muchos creen, pero no viven conforme a la palabra. No creen. Eso no es fe. Fe es acción, es poner por obra lo que oigo, lo que entra. El Señor dijo: en este tiempo yo escribiré en los corazones y en las mentes mi palabra. Cristo, el Verbo, palabra viva que da vida.
vida a tus huesos, vida a tu cuerpo. Que si estaba enfermo, le da vida a tus huesos. Vida de Dios. Eso Él vino a darnos. Entonces el Señor Jesús caminaba en la tierra con ese poder, y Él está esperando de una iglesia que camine en ese poder. Y vos fíjate qué fuerte, porque la fe se ve en cómo vivimos, cómo estamos, qué hacemos. Y si estamos hablando de fe obediente, hoy llamaban al apóstol y decían: pastor, uno solo vino a limpiar. Uno solo. Hasta ni siquiera tiene las cosas para limpiar. Se va y se compra las cositas para limpiar. Fe obediente. O sea, para el púlpito hay multitudes. Para limpiar, uno. Fe obediente. La fe obediente tiene que ver con obedecer las órdenes, con obedecer la palabra. El centurión dijo: yo soy soldado bajo autoridad, y lo que me dicen hago. Acá lo que te dicen no haces. Al revés. Fuerte esto. Esa era fe emuná. Fe que tenía para que mientras el siervo estaba a miles de kilómetros, él creyó en la orden de su autoridad, del Cristo, del Verbo. Y dijo: solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Y a la misma hora que el Verbo, el Cristo, dio la orden, creyó. Fue como una conexión tan perfecta. Jesús, el centurión, el siervo. No estaba ahí. Pero este era un varón de fe. Un varón que con solo la orden de un ungido, del que tiene aquí adentro al Cristo vivo, del que tiene aquí adentro el Cristo, la palabra, del que vive la palabra, del que hace, el que se mueve conforme a la palabra, ese dijo: creo que mi siervo se sana. Con solo que la ungida, la sierva, el siervo ore por mi hijo que está en casa. Creo. Vos sabés que si nosotros como iglesia nos moviéramos de una manera santa, de una manera correcta, hablaríamos fe, no estaríamos tan afanados detrás de nuestras cosas, distraídos, sin oír y recordar los evangelios, que con solo una orden y la fe del centurión, ese siervo en la casa donde estuviera recibió la sanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todas partes. Porque Dios se mueve, porque Él es omnisciente, porque Él está con el pobre, con el necesitado, está en Ushuaia, está en la India, está en África, está en las naciones de la tierra. El Verbo está, su voz ha salido. Esa voz que crea vida donde había muerte, esa voz que limpia nuestro corazón de pecado, porque Él dijo que Él
el profeta Isaías dijo en Isaías 53, Él quitó, Jesús el Cristo, Él quitó el pecado de nuestro corazón. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué seguimos pecando? Si su palabra dice, Él quitó, arrancó el pecado, la enfermedad, la debilidad en su cuerpo destruido. Él cargó, Él fue molido por nuestras herencias. Señor, yo creo que vos cargaste con toda mi herencia vana. Yo creo, Señor, que vos te llevaste la iniquidad de mis padres. Yo creo, Señor, que a partir de mí, mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ora en fe. Ese es el lenguaje del reino. Ese es el lenguaje que Dios oye. Y nosotros podemos perder horas, días. Nos vamos un tiempo, estamos afuera. El verbo está juzgando. Recuerdo cuando Jesús se acercó a la higuera y dijo, córtenla. O la orden fue dada de cortarla y el Señor dijo, no, esperen un tiempo más a que dé fruto. El Señor en este tiempo está esperando frutos, verdaderos frutos de arrepentimiento, de fe genuina, de fe obediente, de obedecer su palabra y de movernos en fe. Vos fíjate esto, esa fe en movimiento la vio el pueblo de Dios, la fe en movimiento. ¿Por qué? Porque Jehová, el gran yo soy, el verbo, le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué estás esperando? Deja de seguir clamando. Marcha, decile a los hijos de Israel que marchen. ¿Recuerda esa orden? Eso está en Éxodo 14, 15, 16 creo. Y entonces el pueblo de Israel empezó a marchar. Había visto los milagros, había visto las señales, había visto las plagas. Cuando empezó a marchar y llegó al Mar Rojo, mira lo que dice. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y dice que cuando llegaron al Mar Rojo y vieron la cantidad de enemigos de los de Egipto que venían persiguiendo, estos empezaron a quejarse. Acá nos trajiste a morir. Acá en Roca de Paz me pasa lo que me pasa todo. Acá se separan los matrimonios. Llegué a escuchar. Qué fuerte. Porque ese no es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje de un desesperado y de alguien que no le cree a Dios. De alguien que no cambia. De alguien que no se humilla. Estos dijeron, ¿había sepulcros en Egipto que nos viniste a traer a morir acá? Mejor nos hubiese sido ser esclavos de Faraón que morir acá. Muchos piensan así. Me voy al mundo, estoy mejor.
Estoy mejor. Quiero decirte algo, en el mundo hay desintegración, hay destrucción, hay muerte. En Cristo hay vida, hay restauración, hay reedificación aún de las ruinas. No hay otro camino, no hay otro camino. Estás adentro, no pisotees al Verbo. Y dice que el ministro que tenía al Verbo, que tenía el poder de Dios en su boca, dice que les dijo: estad firmes, no temáis. Hoy verán la salvación del Verbo, del gran yo soy, del Todopoderoso. Esto te dice el Señor. Estad firmes, perseverad en mi palabra, no turbéis tu corazón. Esto le decía el Señor a sus discípulos. No se amedrenten, crean, no sean incrédulos. Este es un tiempo, son tiempos decisivos. Entonces dice la palabra que a mí me impactaba, porque un hombre de Dios, cuando el poder de Dios está y la autoridad de Dios está la mano de Dios sobre él. La mano de Dios sobre él. Y te digo que la mano de Dios es muy grande, muy grande. Entonces el gran yo soy le dijo a Moisés: Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Usted cree que era la mano de Moisés? No, mi amado. Era la mano del gran yo soy, una mano impresionante. Porque Moisés estaba convencido de que si el gran yo soy los había rescatado, comprado, era para liberarlos, para darles la liberación. ¿Qué es lo que te aqueja, que te olvidaste de que ese Dios a vos te rescató, y te rescató una vez y para siempre, para tu bien, para tu bendición, para tu liberación? El temor, la duda, la incredulidad son espíritus inmundos que quieren obstaculizar nuestra fe. Y dice la palabra que Moisés alzó la vara, extendió su mano, y que ese mar se abrió en la mitad. Y dice la palabra que el pueblo cruzó en tierra seca. Yo creo en ese poder. La convicción está dentro de ti. Cuando el gran yo soy está dentro de ti. La convicción está en el corazón y está por el conocimiento de su palabra. Por su palabra. Porque si no hay palabra, no hay fe. La fe viene por el oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y dice la palabra que ellos empezaron a caminar. Esto es lo que hace Dios con nosotros. El Redentor viene, y cuando el Redentor viene, Él viene a rescatarte. Ahí al borde, para ver qué hay en tu corazón. Si hay queja, si hay enojo, si hay ira. Ellos cruzaron y ellos caminaban en tierra seca. Y cuando el ejército de Egipto entró, dice que las aguas empezaron a venir sobre ellos y todos sus enemigos fueron muertos.
todos sus enemigos fueron muertos. ¿Qué temes, iglesia? ¿Qué temes? Si tu libertador te rescató, es para libertarte, es para redimirte y para que creas que Él es tu Redentor eterno. Yo sé, dijo Job, ese tenía conocimiento de quién estaba gobernando su vida. Quiero decirte algo, a ti se te ha dado mucho, se te ha dado mucho y esa convicción está dentro de tu corazón. Pero lo que necesitamos es decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me rescatará de esta prueba. Yo sé que saldré en victoria. Yo sé que veré su gloria. ¿Cuántos se atreven a dar ese paso de fe? To worship you, I live. To